Buenas. Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, profes? Hola, profes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con Fran. Vamos a ir analizando lo que fue nuestra experiencia en la película de Bob tiene miedo. Y vamos a ir analizando punto por punto de lo que fue el armado del trabajo, la experiencia también de ponernos de acuerdo en los puntos, ya sea historia de clínica, tratamiento y seguimiento de lo que fue nuestro paciente, en este caso Bob. En primera instancia vamos a ir por el punto 2 de lo que fue la descripción de la peli. La verdad, en lo personal, la película me encantó. Lo único que sí fue bastante pesada en unos puntos porque duraba 3 horas. Había muchas escenas en la peli que daban mucho a qué analizar. Entonces tratamos de puntualizarnos mucho en el paciente y en una mirada más global porque la película llevó mucho tiempo. Y lo que puedo decir es que me encantó lo que es la trama. La película se basa en lo que es el terror psicológico y el drama. Pudimos observar lo que fue la vida de Bo desde su vida psíquica, emocional y también de manera vincular, que lo que más nos llamó la atención fue la relación que tenía con su madre. En esto pudimos observar cómo una figura materna que es manipuladora, asfixiante y también genera dependencia afecta en la vida psíquica de nuestro paciente y cómo eso también puede llevar a constituir una estructura psicótica, que eso fue lo que más observamos en este punto. Bueno, siguiendo. Yo la verdad que quiero destacar de la película la versatilidad y el rango de las emociones del actor. Está muy bien casteado para este papel, con el cuadro que tiene esta persona, y cómo la película nos va mostrando las escenas de modo tal que no podemos distinguir qué es la realidad o qué la realidad es que es objetiva, qué son las fantasías del personaje, todas estas alucinaciones, los delirios, el trato y la dinámica con la madre, todos nos van dando como todos preámbulos e indicadores de todo este cuadro. Así que la película estuvo muy buena y la verdad que todo este trabajo, punto por punto, muy lindo para analizar. Sí, además, poder como comprender las alucinaciones que puede tener una persona y verlo desde la perspectiva de vos fue la verdad como muy interesante porque a veces uno no comprende desde el lado más neurótico, decir que una persona tiene alucinaciones y verlo en la película fue como entender un poco más en el momento que se presenta en el paciente, ya sea esto de bueno, alucinaciones y bueno, ideas persecutorias. Siguiendo en esta línea, nos pareció también muy interesante el punto 3, que era La historia clínica. la historia clínica. Bueno, a este punto la verdad que nos tuvimos que poner muy de acuerdo en qué poner con respecto a la información del paciente, antecedentes, estado actual, diagnóstico presuntivo, porque fue nuestra primera instancia como profesionales, ya abarcando desde un lado más de la terapia, es decir, a través de ciertas entrevistas, obviamente a forma de práctica, podemos identificar la información que tenía que ponerse ante un juez, porque en esto fue muy importante ser cautelosos y precisos sobre qué colocar al momento de presentarlo y no ser extensos o muy abarcativos en cosas que capaz no eran necesarias con lo que era la presentación de un juez. Y con el tipo de escritura, de qué forma, de forma impersonal, qué tipo de vocabulario usar, esto como dijo Vicky, de ser bien preciso, no decir nada erróneo, porque esto también nos va dando una experiencia en cuanto a la responsabilidad que tenemos a la hora de hacer este documento que se presenta ante un juez, de la responsabilidad y de lo ético, de qué manera nos dirigimos. Y estuvo bueno poder practicar esto porque ya nos prepara para una instancia en un futuro en el que nos encontremos en este escenario, cómo poder abordarlos, sobre todo con este tipo de cuadros que Claro. es muy complejo. Ya vamos a hablar sobre el tipo de cuadro, pero bueno, no solo identificar y describir lo que está sucediendo, sino también hablar un poco de qué tipo de tratamiento. Claro, qué sugerencias hacer, cómo abarcar todo lo que es tratamiento y ya de nuestra posición de diagnóstico y de psicólogos, que fue lo que más nos convocó. Si hay una palabra que nos marcó acá fue la cautela. Ser muy cautelosos y sobre todo cuando estamos escribiendo ante un juez. Sí. Después pasamos al punto 4 sobre lo semiológico. Este es un punto que también nos gustó mucho a los dos
poder seguir practicando esta descripción prosopográfica de un sujeto, que ya lo estuvimos haciendo en clase, pero esta vez fue un poco más extensa. Y bueno, después ir función sigue a cada una describiendo y viendo qué tipo de alteraciones son las que surgen y estando muy atentos a estas alteraciones porque son todos que funcionan como indicadores que nos van a marcar qué se modificó y nos permite trazar una hipótesis de qué está sucediendo. Y también poder ordenar esto de lo más general a lo otro. No, lo más particular del cuadro y después el resto. Entonces, dándole este orden, podemos ir viendo qué es lo que está sucediendo acá, qué es lo que más resalta, lo patognomónico, digamos. Bueno, a mí en lo personal me encantó este punto. La verdad que todo lo que es análisis semiológico me gusta. Siento como que me puedo encontrar mucho en este punto. Más que nada por el hecho de analizar las funciones psíquicas, ya sea el pensamiento, el lenguaje y todo lo que es las alteraciones también. Lo que a mí me pareció este punto fue bastante, fácil, como que no se me costó tanto, porque me encantó el poder identificar estos signos y síntomas que van a desprender nuestro trabajo después. O sea, de hipotizar, de comprender el funcionamiento psíquico y de la observación, que fue lo que más pudimos hacer en esta práctica, porque estamos, más allá de que no había un paciente propiamente físico, lo vimos en una película y eso es como ya adentrarnos a nuestra primera experiencia clínica. Después siguiendo con el punto 5, que es los conceptos de Jaspers. Bueno, acá la verdad que hubo medias discusiones entre nosotros porque los conceptos de Jaspers son muy puntuales y la película también da al concepto de proceso, es lo que más identificamos acá, que es esta ruptura y transformación de la personalidad del paciente, del individuo. Y lo que nos costó sinceramente fue esto de identificar en la peli lo de brote y crisis, sobre que en brote es un suceso súbito que se da de forma porque hay déficit, porque la persona tiene una alteración, y la diferencia de crisis, que hay en crisis no hay déficit y también se desencadena más en la situación vital, que acá como que la diferencia que más nos costó fue identificar qué realmente fue lo que desencadenó en vos todos estos signos y síntomas. Y en este caso, para mí, como hacer nuestra primera experiencia clínica, encontramos en vos ciertas escenas de brote, ya sea, lo va a mencionar Fran, de la bañera. Lo de la bañera, también los episodios en los que ve gente en la calle, también el accidente de la camioneta. Y bueno, acá un poco lo que fue decidiendo si era crisis o si era brote, fue el hecho de que en la crisis no hay déficit y Bow como que presentaba un déficit y lo que también describe que ocurre en los déficits es lo patognomónico. Entonces estaba todo dado para que nos tiremos para el lado del brote, por eso esa elección. Pero la verdad que tuvimos que puntuar bien y revisar bien la bibliografía porque era un punto medio confuso. Pero lo logramos. Sí, lo logramos. Siguiendo ya con el punto 6. El punto 6, a mí personalmente, de lo que más me gustó, siempre es bueno recordar a Freud, usar la teoría psicoanalítica, es de las cosas que más me gustan. Y este punto lo disfruté mucho. Implicó tomar un recorrido que empezó con el psicoanálisis, que siguió con psicopatología 1 y ahora con todo este conocimiento nos encontramos en clínica de adultos. Y bueno, hacer este análisis metapsicológico desde el punto dinámico, el tópico y el económico es muy rico, te da información acerca de cómo está la psiquis de una persona y poder construir un diagnóstico a partir de eso. Claro, ya analizar lo que es la estructura también del yo, el ello, también las pulsiones, la libido, la verdad que fue un punto bastante interesante y muy complejo para hacerlo también. Sí, la verdad que fue de lo más jugoso, como estaba diciendo antes, en lo dinámico ver esta pulsión de vida, de muerte, qué pasa con el conflicto interno de esta persona, en lo tópico, qué pasa con este yo, como dice Vicky, que en este caso se veía desbordado por el super yo
de la madre y como esta relación con la madre va colaborando, digamos, en todo este cuadro. Y de lo económico, explica un poco lo saturado que estaba esta psiquis por la angustia y por los delirios. Así que este punto, a mí, de los que más me gustó, me encantó. Bueno, siguiendo ya con el punto 7, los DCMs. DCM. Bueno, acá la verdad notamos una diferencia entre el DCM4 y 5. Primero que nada, el DCM4 hay una diferencia en lo que son las entidades nosográficas, porque está más categorizado en lo que son los subtipos. En DCM4 está por esquizofrenia, paranoide, también está las parafrenias, como que hay una diferencia más categorizada. En cambio ya el 5 claro, ya hay un solo... Se centra en la persona más personalizado. En forzar el cuadro, que es un poco lo que vemos con Hornstein, de esto de la violencia secundaria, que trata de forzar el cuadro en la persona y en esa transición lo desubjetivizás y estás tratando más con un cuadro que con la persona. Claro, nunca hay que olvidar que el diagnóstico es una premisa, es una hipótesis, entonces ya el hecho de que el CM4 esté más tipificado, categorizado, en cambio el CM4 ya se abarca de una forma más global e integrativa para poder abarcar todo un conjunto de síntomas, ya sea positivos, negativos, en un solo diagnóstico como orientativo y no solamente centrarse en un subtipo, que es lo que más identificamos en este punto, y evaluar a la persona de su forma integral. Punto 8 de indicaciones y sugerencias. Acá estuvo bueno poder hacer una descripción de lo que le está pasando a esta persona y cómo proceder una vez que ya nos encontramos con este cuadro. Entonces esto de lograr estabilizarlo y una vez que lo estabilizamos, qué tipo de tratamiento sugerimos. La verdad que está bueno pensarlo también como para futuro, de qué hacer en un caso de esta urgencia. Claro, también es importante los dispositivos asistenciales porque nosotros no trabajamos de forma aislada y nunca tenemos que trabajarlo ni de forma individualista. Entonces, conocer los dispositivos que tenemos, las herramientas necesarias para trabajar interdisciplinariamente va a ser sustancial y relevante para tener un trabajo integral y que saber que la funcionalidad del paciente no va a abarcar solamente una terapéutica, sino el trabajo con psiquiatras, con instituciones, también con talleres. Entonces, fue importante conocer este punto para esto mismo, trabajar interdisciplinariamente y buscar la forma de que el paciente vuelva a tener la funcionalidad en su vida. Y ligado a este punto está el último, que es el del pronóstico, que un poco nos hizo pensar en está este paciente con este cuadro. Ya dimos las sugerencias de qué hacer. Si lo seguimos por ese camino, ya sabemos que logramos arreglar un poco las cosas. Pero ¿qué pasa si no saliera el tratamiento? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede evolucionar este cuadro? Claro. Entonces también estuvo interesante pensar en qué pasaría de no recibir esta ayuda. Sí, el pronóstico siempre es una evaluación como a futura de lo que puede pasar o no con el tratamiento que nosotros planteamos. Entonces, identificar mejoría a partir de lo que las intervenciones que nosotros proponemos puede llevar a la funcionalidad del paciente, pero como dice Fran, si el paciente no saliera del tratamiento, no cumple con las condiciones o mismamente la familia no hay un apoyo de las instituciones, esto podría afectar a su vida psíquica y desencadenar una gravedad a su cuadro. Entonces, evaluar todo esto fue muy, muy grato, muy lindo, nos encantó la experiencia clínica y la verdad que el trabajo nos convocó mucho en todo, en integrar toda la materia, de poder visualizar ya a un paciente, porque más allá, como digo, que fue algo práctico, es ya ya dirigirnos a nuestro camino profesional, que no queda mucho, entonces fue muy linda la experiencia. Espero que le guste el examen, nos extendimos un poco el video, sí. Lo estamos viendo en clase. Chau. Chau.